El centro de entrenamiento, como les decía antes, la primera característica está en el medio de la nada, en el medio de Arizona. ¿Sí? No hay absolutamente nada más. No hay ninguna otra cosa para hacer, no hay ningún otro lugar para ir. Son 3.000 acres, ¿sí? Es muy, muy grande. Tiene 20 polígonos de tiro, tiene por lo menos una docena de estructuras edilicias muy importantes que son los simuladores de tiro, con diferentes estructuras reales, ¿no? Estructuras muy importantes, con todo tipo de grados de dificultad, desde ciertos diseños, digamos, que se utilizan más como una casa particular, hasta diseños mucho más grandes que incluyen simuladores para brecha, para uso policial, militar, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha variedad de polígonos. Después tiene áreas de entrenamiento en seco, diferenciadas de los polígonos de tiro, son lugares aparte. ¿Sí? Tiene otro tipo de simuladores, tiene un simulador de un avión, después tiene todo un área muy grande de long range, pero básicamente es un lugar para ir a pasar el tiempo. O sea, y tiene un pequeño campamento adelante para la gente que va, normalmente con los RV, como le llaman ellos, ¿vieron? Esos tipos motorhome, que es bastante común allá. En mi caso fui con una carpa y nunca lo hagan, nunca vayan en carpa a Kansai, porque no es un lugar para acampar. Aquí un pequeño videito que nos da una idea del lugar. El ámbito es extremadamente árido, eh, tiene un montón de peligros implícitos, por lo cual las reglas del lugar son muy estrictas, porque hay muchísimas serpientes de cascabel, y hay tipo alacranes, digamos, escorpiones, y hay una enfermedad que seguramente Antonio por ahí me pueda comentar algo al respecto, pero hay una enfermedad que se produce en esta zona de desierto, que viene del excremento de diferentes tipos de roedores, eh, que cuando pega el sol se evapora y le llaman la enfermedad del desierto. Y hay mucha gente que al inhalar eso en esas temperaturas fallece. Es bastante violento. Cuando yo fui la primera vez, que fue en julio del año 2001, hacía 53 grados a la sombra. Este es un lugar en el cual no llueve, no saben lo que es la lluvia. Hay un periodo que le llaman de lluvia, que son 2 semanas por año, y eso es todo. La ciudad de Phoenix, en la que yo tuve la posibilidad de vivir un tiempo, es una ciudad, la ciudad más importante que está cerca de este lugar, digamos, cerca estamos hablando de 1 hora. Esa ciudad tiene todo un sistema de acueductos diseñado para capturar el agua de las lluvias que llueve 1 vez por año. Y el resto lo tiene que tomar de ríos de otros estados. O sea, es un lugar, la electricidad electrostática en el lugar es terrible. A mí me pasó que el primer día era tal el calor y era tan seco que se me secaban las fosas nasales, se me reventaban y estaba todo el tiempo sangrando, por ejemplo. O sea, el clima era muy, muy, muy agresivo. Así que en el mes de julio por ahí no es el mejor momento para ir. A mí me tocó hacer el primer máster con Cooper en esa fecha. Después, 2 o 3 años después, cayó un grupo de Marines a entrenar y se murió uno por el tema de la temperatura, y ahí empezaron a cerrar en verano, en el mes de julio y parte de agosto por estas cuestiones extremas. ¿Sí? Una de las primeras características que tiene el lugar, digamos, y que son toda parte de la doctrina, son estos blancos que ven acá, que no tienen forma humana, ¿sí? Tienen estos pequeños rectángulos y tienen marcados acá arriba, muy difuso, ¿sí? El triángulo de la muerte lo tienen muy difuso, ¿sí? La zona de muerte en la cabeza, y muy difuso tienen el centro de masa. Y dentro del centro de masa tienen una X, suelen tener una Z arriba, abajo y una Y a los costados. Son los lugares a los que se van a indicar que uno apunte en diferentes tipos de ejercicios. Pero esta característica es porque este blanco, con el fondo además que tiene, digamos, como se ve acá, desértico, se pierde bastante. Y es para ubicar el centro de masa sin utilizar, digamos, otro tipo de blancos y sin utilizar nada que nos facilite el encontrar el centro de masa, ¿sí? Y la zona de muerte en la cabeza. La puntuación de todos los ejercicios que se trabajan con blancos de papel, ellos puntúan todo lo que está dentro del centro de masa como 5. Centro de masa o cabeza, obviamente, dentro de este triángulo, ¿no? Y todo lo que está afuera, menos 5. No hay ningún otro tipo de puntuación. Son muy estrictos en todo el entrenamiento.
y algo que después lo voy a volver a comentar porque está, digamos, resaltado, porque es parte de la doctrina, se documenta absolutamente todo. Y todo se documenta cuando uno tira, dónde pega, cómo enfundó, cómo desenfundó, cómo se fue a recargar, si fue al baño, si volvió.